Existen infinidad de versiones acerca de esta leyenda, que varían según el país, la región, la ciudad e incluso hasta el mismo continente. Desde épocas medievales se narra en Europa la aparición de espectros decapitados, los cuales son almas en pena que han fallecido en pecado mortal. Por otro lado, en Francia se relata la leyenda de la abadía de San Dionisio, en la cual se dice que varios sacerdotes que profesaban la fe católica fueron brutalmente asesinados. Por otro lado, en República Checa se cuenta la historia de un sacerdote templario, el cual fue decapitado. En España se relata la historia de un sacerdote que fue asesinado durante un robo al templo de San Ginés de Arles, y desde ese entonces va en busca de su cabeza y pidiendo justicia por ella. En América Latina existen diversas, variedad, multitud de historias acerca de este espectro, como por ejemplo México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Chile y Perú, que cambian según la tradición oral de cada población. En algunas versiones es el fantasma de un sacerdote que en vida fue mujeriego y perverso, castigado por sus pecados. Otros dicen que fue un misionero que fue a predicar a los pueblos indígenas y fue asesinado por estos. Arequipa posee su propia versión acerca de la leyenda del cura sin cabeza. La primera de ellas sostiene de que el cura sufrió un incidente con un español y este español le cortó la cabeza porque le dio un golpe muy fuerte con su espada. Y pues la cabeza salió disparada, un perro la recogió y probablemente la escondió. Entonces se dice de que ese sacerdote, este fantasma de sacerdote que viste un hábito franciscano, deambulaba por este lugar, el pasaje de la catedral, cuando el reloj marcaba las 12 de la noche. Se podría decir de que o la modernidad o el hecho de que encontró su cabeza, pues hicieron que dicha presencia ya no estuviera por aquí. Una leyenda vinculada a la del cura sin cabeza, aquí en Arequipa, es aquella que lleva por título La Misa del Otro Mundo. En dicha leyenda, el fraile sin cabeza toma protagonismo. ¿Por qué? Porque invitó a un joven que se quedó dormido dentro del templo de Santo Domingo a participar de una misa que él celebraría. El joven, pues con el susto común que sentiría cualquier persona al ver tal presencia, participó en la Eucaristía. Y cuando acabó, las velas se apagaron repentinamente y en su desesperación por huir, logró romperse la cabeza tras chocar con las puertas del templo y quedó tirado en el frío suelo de dicho recinto. Un cura muy alegre, considerado el mejor de la villa, servía en una pequeña parroquia, donde pasaba todas las mañanas leyendo la palabra de Dios. Todos los domingos, cuando él hablaba desde lo más alto del púlpito, era tan grande el convencimiento y la fe y la bondad que este ser emanaba, que hasta el más pecador agachaba la cabeza ante él. El señor cura tenía una agradable y buena presencia. Nunca imaginó que despertaría el amor y el deseo en la mayoría de mujeres que lo conocían. Al principio, cuando escuchaba estos tentadores halagos, se persinaba e iba inmediatamente al púlpito y ahí se quedaba orando hasta altas horas de la noche. Pero una mañana, el señor cura ya no tenía esa mirada inocente, pues veía a las mujeres con una lujuria inusitada, y cuando éstas mostraban sus encantos, olvidaba totalmente su compromiso con Dios. Un día como cualquier otro, el cura conoció a una nueva señora, que tan solo llevaba un año de matrimonio, y como le iba mal en acudía constantemente al cura para pedirle consejos. Esta señora, como tantas mujeres, estuvo en la lista del cura. El cura escogió un lugar muy alejado de la iglesia en medio de las chacras, y lo convirtió en su nidito de amor, donde citaba a diferentes mujeres. En uno de estos encuentros tuvo el infortunio que unos niños estuvieran jugando por la zona. Los niños, al escuchar unos susurros, se preguntaron de dónde provenía aquel sonido, pero cuando se acercaron al lugar, vieron detrás de unos pedrones el torso desnudo del cura sobre una bella mujer. Los niños no podían creer lo que habían visto, y el chisme empezó a circular, hasta que llegó a oídos del marido, quien empezó a averiguar quién era dicho cura. Una tarde, el marido decidió seguir a su esposa y se encontró que estaba con el cura. Él, muy serenamente, regresó a su casa, tomó un machete y fue directamente donde el cura,
y con un violento y certero movimiento deslizó el machete en el cuello del cura, quien agonizante dijo: «Dios mío, tenme en tu gloria». Desde aquella vez, el cura salía por las calles con su sotana llena de sangre, buscando siempre su cabeza. Al parecer encontró lo que tanto buscaba, por eso aplacó su constante deambular. Se cuenta que por altas horas de la noche, en Antioquía, aparece un sacerdote sin cabeza, vestido con su sotana y deambulando por la calle. Se dice que en tiempos de la colonia, un sacerdote robó vasos sagrados y cuando fue descubierto por los indiecitos de los campos, lo decapitaron. Otra versión cuenta que en una noche de Navidad, el sacerdote dijo tener una confesión en el campo, pero esto no era cierto, ya que iba a visitar a una mujer joven y rica que recién había llegado a la parroquia. Así, este hombre pasó toda la noche con aquella mujer y debido a esto, robaron los vasos sagrados. Desde entonces fue condenado a vagar como espíritu pidiendo justicia y reclamando que sean devueltos los ornamentos y las custodias sagradas que fueron robadas. Las víctimas que más acechaba el cura sin cabeza eran los arrieros, ya que, tras largas travesías, ellos lo encontraban en los recodos del camino. Decían que parecía un fraile o cura de vestimenta con sotana negra y estola blanca, de alta estatura, pero cuando estaban más cerca no tenía cabeza. Eso notaban. De lejos, los arrieros se detenían por lo raro que era encontrar a una persona caminando a tan altas horas de la noche, pero cuando el cura se iba acercando, desaparecía y sentían ellos un frío helado. Cuando los arrieros retornaban su camino y tras pasar el lugar donde desapareció el cura, al ver atrás quedaban perplejos, ya que el cura continuaba su camino lentamente. Algunos juraban que el cura llevaba su cabeza bajo su brazo envuelto en hojas sangrientas y amarrada en una especie de jaula de ramas. Otras personas que se toparon con este ser decían que recorre las calles de sus pueblos hasta el amanecer cuando no hay luna. Él camina y desaparece, pero si alguien lo encontraba enfrente, se quedaba mudo y paralizado por largo tiempo. En México, la leyenda tiene especial difusión en la ciudad de Tónala, ubicada en el estado de Jalisco. En este sitio se narra la historia de un sacerdote el cual fue colgado en la calle Pedro Moreno, en el centro de la ciudad. Todo esto ocurrido en la época de los cristeros. Se cuenta que a medianoche en las inmediaciones de la parroquia de Santiago Apóstol, en el trayecto que se localiza entre el arco y el campanario, quienes tienen el infortunio de pasar por ahí a esa hora, ven la silueta de un sacerdote decapitado, que pasa tranquilamente por el arco hacia el lado oriente de la calle. En el estado de Yucatán se le conoce como Culcalquín, donde se cuenta una versión aún más antigua, que tal vez sea el origen de todo esto. Culcalquín fue un sacerdote maya el cual fue decapitado. No se sabe muy bien el motivo de su muerte, pero lo que sí se sabe es que este sacerdote penaba buscando su cabeza por todos lados. Con la llegada de la colonización en Yucatán, este se transformó de un sacerdote maya a un sacerdote católico. Se cuenta también que Culcalquín rapta niños malcriados o desobedientes. Esta leyenda es muy utilizada para asustar a los niños que se portan mal. Otra versión nos cuenta que los pobladores de Jesús María sacrificaron a uno de los primeros frailes que estuvieron allí. La muerte del cura fue atroz, pues fue decapitado con sotana y todo. Muchas personas asistieron a este suceso y su cuerpo posteriormente desapareció sin dejar rastro alguno. Años después llegaría el cura don Miguel Díaz Orozco, quien les inculcaría la fe y la devoción por la Sagrada Familia. De ahí el nombre de la parroquia, Jesús, María y José. Fue Miguel Díaz Orozco promotor de la construcción del templo, lugar donde tiempo después los mismos pobladores comenzaron a notar acontecimientos paranormales. Las personas decían que en los muros de la iglesia se apreciaba un monje, pero este estaba con la cabeza cercenada.
Al mover los muros, encontraron los restos de dicho monje, pero no el cráneo. Pensaron que al darle santa sepultura a su cuerpo, el monje dejaría de aparecer, pero no fue así, porque el monje seguía apareciendo y aterrorizando a la gente que pasaba por esa zona. También se dice que el monje busca su cabeza y no podrá descansar hasta que la encuentre. Se cuenta la leyenda que hace muchísimos años, de hecho, más de un siglo, había un sacerdote al que le gustaba salir con varias mujeres después de concluir sus misas. Obviamente, este tipo de conducta era rechazada por los moradores de Cuenca, pero lamentablemente nadie podía hacer algo para evitarlo, ya que el cura era amigo de las autoridades eclesiásticas, las cuales, en algún momento, pudieron removerlo. El sacerdote siguió saliendo con varias muchachas solteras, hasta el día de su muerte. Se dice que a su funeral no acudió alguien, salvo el sepulturero. Cuando el enterrador comenzaba a echar la tierra sobre el ataúd, la tapa de este se abrió, permitiéndole ver que aquel cuerpo no tenía cabeza. El hombre terminó de hacer su trabajo y luego se dirigió a una cantina en la que les relató a los asistentes lo sucedido. De inmediato hubo quienes afirmaron: de seguro fue el demonio el que se llevó su cabeza al infierno. Desde ese momento, el cuerpo del cura vaga por las noches con la esperanza de recuperar dicha parte de su cuerpo. Gracias por llegar hasta el final del video. No te olvides darle like y suscribirte. Y cuéntanos también si en tu barrio o ciudad existe una versión de la leyenda del cura sin cabeza. Hasta una próxima ocasión, gente con cultura.